por favor que estén pendientes de, en este caso es lo que de su nombre para al momento de mencionar su nombre. Mirna Aguilar, Presente. gracias. Aceret Facio, Aceret, ¿estás con nosotros? Sí, maestro. Jennifer Sánchez, Presente, maestro. gracias. Leslie Reyes, Presente. gracias. Natalia Uc, Presente, maestro. gracias. Yaday Wicap, Presente, profe. gracias. Misael Zip, Presente, maestro. gracias. Reina, Reina Morales, Maestro, creo que Reina ya no sigue. ya no sigue. Ok, gracias por avisar. Bien, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Híjole, se va disminuyendo el grupo. Bueno, esperemos que todos ustedes puedan terminar. Bien, eh, estábamos viendo lo que es el tema de Franz Brentano, ¿sí? Y hasta el momento, no sé si tienen algún comentario o alguna duda con respecto al tema que hemos estado viendo con respecto a su teoría. Recuerden que estamos viendo lo que es con Franz Brentano es el tema de la intencionalidad. Este es y ya les estaba explicando algunos aspectos principales con respecto a lo que era lo que nosotros podamos entender con algunos de los aspectos de los contextos. No sé, hasta aquí nos quedamos la vez pasada. O todavía lo llevamos, ¿se acuerdan si lo vimos o no? Sí, sí era eso, maestro, creo. Bien, eso ya lo vimos, sino para pasar a la siguiente diapositiva. Creo que nos quedamos como en la diapositiva 24 o 17, Ah, ya si no habíamos me pasado. equivoco. Sí, Bueno. Ya habíamos pasado este y este. el origen del término intencionalidad. Ok. Bien, solamente voy a reformular un aspecto. Bueno, decimos que en el término de intencionalidad, lo que vamos a estar viendo en este tema de la intencionalidad, que es el aspecto de cómo todo tiene que ver con el aspecto de la conciencia, todo decimos que es el aspecto provocado. ¿Qué es lo que estaremos estudiando en este aspecto? Por ejemplo, hay una diferencia que podemos nosotros entender, por ejemplo, entre lo que son las causas y las motivaciones de las personas por qué hacen lo que hacen. Pero ¿qué pasa con el aspecto de lo que llamaríamos nosotros la conciencia del mundo? En este aspecto dice, en el campo de la intencionalidad está el aspecto de la injerencia del ser humano con respecto al acceso de conciencia al mundo. En este aspecto, ¿cómo puedo saber que estoy consciente? En este sentido, la intencionalidad maneja que la relación está entre la somaticidad o el cuerpo propio y la conciencia, los fenómenos psíquicos, los valores en cuanto percibidos por la conciencia de realidad en la conciencia de lo irreal,
lo futuro, lo falso, lo erróneo y la apertura intencional a la voluntad. Lo interesante acá, en este sentido, es, vamos a hablar de un ejemplo. ¿Cómo podemos nosotros darnos cuenta que somos objeto de violencia? Alguien que me pueda dar un ejemplo de cómo puede darse cuenta uno que es objeto de violencia. Específicamente de la violencia que no es física. ¿Cómo puedes darte cuenta que eres objeto de violencia? Escucho sus opiniones. Cuando no tienes libertad de expresarte o hacer algo que no esté afectando a alguien más y pues, se te niega. Bien. Desde el aspecto de... Para que tú puedas llegar a esa definición y concepción, ¿qué tuviste que darte cuenta de eso? ¿De qué te tuviste que darte cuenta? ¿O cómo llegaste tú a esa conclusión? ¿Qué te llevó a esa conclusión más que nada? ¿Sí escucho sus opiniones? Sí, bueno, si no, otro ejemplo más sencillo. Si no, voy a empezar a preguntar uno por uno. Pues recuerden que aquí sí necesito que participen todos. Bueno, voy a tener que preguntar. A ver. Vamos a ver. Aceret, ¿estás con nosotros? Aceret, ¿me Sí, escuchas? profe. Sí. Ok, imagínate que... vamos a hablar de un tema básico. Por ejemplo, imagina que de alguna otra forma tú estás identificando que en algún momento has sufrido algún tipo de violencia emocional. Bien, hay en algún momento alguien que tú hayas escuchado y hayas sabido por medio de eso qué es la violencia emocional. Pues, bueno, hay veces que hay palabras o sea, comentan Ujú. y me ponen de forma, pues, mal, me ponen muy triste, muy deprimente. No sé, algún regaño que me haya hecho mi mamá me hizo sentir mal. Ok, muy Siento bien. que eso es. Vamos a empezar. Perfecto, perfecto. Aquí ya tenemos un aspecto, un regaño. Te dicen algo que te hace sentir mal. Ok. ¿Qué parte, normalmente, qué se siente el hecho de ese tipo de sensación desagradable? ¿Dónde la sientes en tu cuerpo? ¿O qué es lo que se siente específicamente? ¿Cómo lo pudieras describir? ¿Qué se siente físicamente cuando te dicen algo desagradable o algo que te hace sentir emocionalmente mal? ¿Qué se siente? Ah, bueno, yo he sentido que como que una presión en el pecho, Ujú, tiendo a llorar ujú. y me marca tanto que lo estoy pensando pues todo el día. Interesante. Ok, ¿qué es lo que acabo de hacer con mi compañera Aceret? En este aspecto, acabo de ejercer lo que ella
nosotros como lo que es acceso a la conciencia del mundo, que en este aspecto yo puedo determinar, por ejemplo, esa construcción que trabajó su compañera con respecto a poder identificar lo que fue una violencia emocional hacia ella, ya sea por un regaño o por una palabra que la hizo sentir mal, en no solamente decir, ah, es que me hiciste sentir mal. La pregunta de cualquier psicólogo fenomenológico es, bueno, ¿dónde sientes el dolor? ¿Dónde sientes la evidencia de que eso realmente tuvo una connotación de afectación? La afectación no simplemente es en el aspecto psicológico, sino que de alguna otra forma la realidad en cuanto a la conciencia del mundo tiene que ser constatado a través de los elementos sensoperceptivos o propioceptivos del cuerpo, ¿sí? Recordemos que nosotros tenemos lo que es más o menos tenemos 5 sentidos externos y 2 sentidos internos, ¿sí? Los 5 sentidos externos sabemos que son lo que es visión, olfato, vista, audición y gusto. Esos son los sentidos de información externa. Pero también tenemos sentidos de información interna. Que en este sentido, por ejemplo, está el sentido del equilibrio, que es un sentido también, pero es interno. Y el sentido de la propiocepción. El sentido de la propiocepción determina el estado en el que tú te encuentras a nivel de salud o a nivel de cuerpo. Cómo se siente tu cuerpo. Porque no es solamente lo que pasa por el exterior hacia el interior lo que vamos a estar evaluando. Tenemos que estar evaluando también el aspecto de qué pasa con tu cuerpo con respecto a la realidad. Esto es algo muy importante desde el aspecto de la psicología fenomenológica porque tratamos de trabajar con el aspecto del fenómeno. Este principio fenomenológico lo ven muchas veces y lo van a ver lo vamos más adelante cuando veamos lo que son las teorías psicológicas humanistas. Tienen mucho fundamento en esto que les estoy diciendo cuando te dicen, a ver, en este aspecto te dicen, no, pues siéntate, respira y recuerda cuando te dijo tu novio que no te quería, que ya te dejó de amar. ¿Dónde sentiste? ¿En qué parte de tu cuerpo es el lugar donde sentiste ese dolor? ¿Sí? Identifícalo, tócalo, sácalo ahora, trata de sacarlo, haz como que lo estás arrancando de ti. Eso es una técnica básica de lo que son algunas teorías transpersonales que tienen una base dentro de lo que son las teorías humanísticas. Sí, pero no es nada nuevo porque tiene un fundamento de alguna otra forma dentro de lo que es la psicología fenomenológica en el cual para poder yo definir que algo realmente está pasando en el mundo o realmente me está pasando a mí, tengo que tener una evidencia constatable de varias evidencias que puedan determinar que ese fenómeno realmente está sucediendo. Por ejemplo, en este sentido, la relación entre la somaticidad o el cuerpo propio y la conciencia va a estar determinado en este aspecto por el hecho que podamos nosotros identificar hasta cierto punto, por ejemplo, es cómo sabes que de alguna otra forma sientes odio hacia alguna persona. A ver, alguien que me quiera, por ejemplo, o desagrado, que es el más sencillo. Imagínate que alguien te desagrada. ¿Ves? ¿Cómo sabes que alguien te desagrada a nivel somático? ¿Qué sucede en tu cuerpo cuando alguien te desagrada?
No tengan pena. No les estoy pidiendo que me digan quién les desagrada del grupo, nada más les pido qué pasa cuando ven a una persona que les desagrada. ¿Qué sucede a nivel de cuerpo cuando alguien te desagrada? ¿Alguien lo puede identificar en su propio cuerpo? ¿Qué pasa a nivel personal cuando alguien te desagrada? ¿Se siente en el estómago? Muy bien, esa es una característica de nuestra compañera, ella lo identifica en el estómago, en este aspecto. ¿Qué pasa en tu estómago? ¿Qué sucede en tu estómago? Como que se comprime. Se comprime, como que algunos dirían que este aspecto, esta contracción se siente como una especie de cólico. No muy fuerte, pero algún aspecto se siente como una experiencia de cólico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de alguna otra forma les voy a decir algo interesante. La mayoría de las emociones están relacionadas con lo que es el aparato digestivo. ¿Sí? Muchas emociones pueden estar conllevadas, sobre todo lo que son las emociones de tipo más irracionales, de alguna otra forma como la pasión. La mayoría de las emociones de naturaleza pasional tienen una connotación dentro del sistema digestivo, ¿sí? Hablo pasional y cuando hablamos acerca de emociones pasionales determinamos emociones que provocan una reacción hacia el exterior o una acción particular con respecto al sujeto. En este sentido, para poder determinar de alguna otra forma que tú estás teniendo un cólico, en este aspecto una contracción, que no es física, sino es de tipo emocional, ahí es en donde hace de alguna otra forma el proceso de identificación de la propiocepción dentro de lo que es el aspecto del pensamiento, tu cerebro determina y traduce que eso no es por alguna cuestión biológica o orgánica o fisiológica, sino que esa condición está determinada por una situación emocional. Así es como podemos determinar que dices, ay, es que hasta me dio agruras de ver esa persona. Cuando hice coraje, hasta sentí como tenía acidez estomacal, me dolía, sentía ácido. En este sentido es cuando podemos determinar el acceso a la conciencia del mundo entre lo que sucede en el cuerpo y lo que provoca fue a nivel interno ese tipo de reacciones. ¿Sí? En este aspecto, los fenómenos psíquicos están también traducidos como las acciones que tú vas a tener en relación a esa relación entre lo somático y la conciencia propia. Y la conciencia está determinado que tú puedas hacer el discernimiento, diferenciar que eso que provoca en ti es por una cuestión particular o externa o emocional. Y lo que va a conllevar más adelante el hecho de que reacciones de una forma determinada va a estar condicionado entre la relación entre la intensidad de el malestar que tú tengas a nivel físico y el nivel de intencionalidad que tenga la interpretación de dicho hecho a nivel de conciencia. Acá lo interesante que tenemos que estar tomando en cuenta es el hecho de que esos fenómenos psíquicos, de que muchas veces, por ejemplo, como cuando a veces eres una persona demasiado transparente y tratas de no responder a la persona, por ejemplo, que te desagrada, para tratar de ocultar supuestamente y no responderle mal. Pero de alguna otra forma, según lo que es la psicología de la conciencia o la psicología de la intencionalidad o la conciencia o intencionalidad de la conciencia va a ser que a lo mejor puedas evitar responderle de forma grosera, a lo mejor lo respondes de forma educada,
Pero lo que a lo mejor no puedas evitar si eres una persona de características transparentes es hacerle un mal gesto o gestualmente a través del rostro manifestar el desagrado o el disgusto cuando de repente estás viendo a una persona que dijo algo y te cae mal y dices, hola amiga. Y a lo mejor no eres totalmente consciente de esas reacciones a nivel gestuales. Y lo interesante acá es que ese es un fenómeno psíquico, eso es un fenómeno de reacción, eso es un fenómeno de respuesta. ¿Sí? Pero eso también va a determinar otros de los aspectos interesantes que son, por ejemplo, los valores, por ejemplo, en cuanto a percibidos por la conciencia. En este aspecto, por ejemplo, cómo yo tomo, por ejemplo, los diferentes gestos de las personas. Hay personas que normalmente un abrazo lo pueden tomar como algo afectuoso y otro como una insinuación incómoda. Y a veces el mismo estímulo lo interpretamos de diferente manera dependiendo de la diferencia de cómo nosotros hayamos construido esa cuestión de conciencia. Aquí lo interesante es que la conciencia y la somaticidad van a tener como una especie de código o fórmula particular en nosotros, y por lo cual, por ejemplo, lo que para unos un abrazo puede ser necesario y significativo, para a otros puede ser una situación incómoda, sobre todo si una persona que no es muy afectuosa y alguien la abraza, puede sentir de que interpretar como que está eh, atropellando su espacio personal. Hay personas que ustedes van a encontrar que, por ejemplo, valoran más su espacio personal, que las personas no se acerquen a su espacio de que es de 1 metro a 1,5 metros de distancia, y hay personas que las personas estén a 1,5 metros de distancia lo pueden interpretar como que de rechazo. Y esto es lo interesante que podemos nosotros identificar en el aspecto de cómo interpretamos lo que interpretamos. De ahí está el conflicto entre lo que para un hombre puede ser adecuado y lo que en este aspecto para su pareja puede ser inadecuado, y viceversa. Acá lo interesante es que es de acuerdo a lo que es el acceso a la conciencia del mundo y cómo la interpretemos, dependiendo de la característica de esta conciencia, eso puede determinar, por ejemplo, cómo percibimos que alguien sea atento y alguien sea muy encimoso. Y puede ser el mismo tipo de acción, pero para una persona representa una cosa y para otra otra. Lo mismo sucede en algo ah, claro como lo que es la conciencia de la realidad y la conciencia de lo irreal. Como por ejemplo, ¿cómo puedes saber tú que ciertas acciones o actitudes del otro pueden ser interpretadas como que no te quiere o si te quiere? ¿Sí? Lo interesante acá es lo que vamos a estar lo que podemos discutir entre lo futuro, lo falso y lo erróneo, que muchas veces, por ejemplo, ese es el aspecto entre lo que siempre vamos a estar en constante pugna, en constante controversia, porque muchas veces yo pienso que ciertos aspectos o ciertas actitudes del otro eh, a mí me desagradan o yo las interpreto de una otra forma. Eso conlleva en mí una emoción particular y eso va a explicar cierto tipo de reacción particular a nivel psíquico en mí, o un tipo de emoción o un tipo de respuesta. Y lo interesante dentro de esto es, por ejemplo, de que este código o, o y este código que tenemos cada uno de nosotros para interpretar de forma diferente
las cosas que suceden en nosotros o lo que sucede en el mundo y cómo nos impacta. Por ejemplo, por ejemplo, el ver una injusticia puede serles indiferente porque no les pasa a ellos y es respetable. Pero hay ciertas personas que ven una injusticia y se molestan como si les estuviera pasando a ellos. Lo interesante acá es ese aspecto de código, esta ecuación particular en cada uno que a nivel de conciencia se da una significación particular. Hay personas que dicen lo que pueden aplicar este dicho, lo que no fue en mi año, no fue en mi daño. Pero otros plantean otro. Si le pegan a uno, le pegan a todos. Si golpean a una, nos golpean a todas. Esa interpretación de esa persona con respecto a ese aspecto de la realidad es lo que va a conllevar el fenómeno psíquico de la persona y va a condicionar como ciertos aspectos de valores, por ejemplo, no, pues es que tengo que manifestarme, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, y otras personas dicen, no, realmente pues no me atañe, no me afecta, entonces no reaccionan. De ahí está la discusión como en algunas personas ciertos aspectos pues que quisiéramos que el otro reaccione, pero ahí está el error. Desde el aspecto fenomenológico tenemos que tratar a cada individuo como tal, como individuo, y no como parte de una sociedad que debe de funcionar como en pensamiento colmena. En el sentido de que si eres parte de un grupo, no necesariamente tienes que reaccionar como ese grupo. Algunas personas sí funcionan de esa forma y ese es un fenómeno psicológico interesante, que es más adelante cuando vean psicología de las masas, cómo es que muchas veces, por ejemplo, un sujeto reacciona y funciona de forma diferente cuando se encuentra solo a cuando se encuentra en público o se encuentra en una comunidad, y cómo de alguna otra forma esa psicología de las masas puede condicionar cierto tipo de respuestas o reacciones que son maximizadas por estar con otras personas que se encuentran con un estado emocional alterado. Pero eso explica muchas veces, por ejemplo, por qué algunos necesitan del grupo para poder realizar cierto tipo de acciones, lo que no necesariamente pudieran hacer por ellos mismos si se encontraran solos. De ahí está el fenómeno de las pandillas, el fenómeno de los colectivos, de las comunidades, que normalmente adquieren una función psíquica o un impulso psíquico mayor cuando se encuentran acompañados de otro que tiene mayor o igual nivel de emocionalidad con respecto a una situación particular, y eso lo podemos ver en los movimientos sociales que vemos actualmente, de cómo ciertas personas en un grupo pueden reaccionar de forma exagerada o alterada a que si tú los ves en la calle y tratas de trabajar con ellos de forma individual son diametralmente diferentes. Ahí es en donde vemos el fenómeno de las masas que es muy diferente al fenómeno de los individuos, cómo los individuos pueden en este aspecto tal vez de alguna otra forma cuando lo trabajas de forma individual reaccionar de una forma particular, y es totalmente diferente la misma conciencia del mundo cuando está siendo parte de un sistema, cierto, parte de un colectivo, de una comunidad. En este aspecto que vemos en el aspecto del tema de la aproximación histórica, este tema dice ha sido tratado de manera muy distinta en diversas épocas, como en la antigua Grecia, donde se estudiaba la emocionalidad,
Dice, sin embargo, como tema de estudio intencional es un concepto moderno que se le dio lugar especial solo después de que la conciencia ocupara un puesto privilegiado en el trabajo filosófico, ¿sí? En el sentido, y es hasta entonces no se había visto la necesidad de acudir a este concepto como digno de una atención particular. En este aspecto, el aspecto de lo que es la construcción de la conciencia es algo que nosotros muchas veces estamos lidiando con respecto. Por ejemplo, cuando ustedes escuchan que una persona dice, si te pregunta, ¿eres consciente de esto o no eres consciente de esto? ¿Qué entienden ustedes cuando les preguntan, oye, ¿estás consciente de esta situación? ¿Qué les están tratando de decir? ¿Qué entienden por ese término? ¿Estás consciente de esto? ¿Qué significa para ustedes? Se los voy a poner un ejemplo. Es como cuando te dicen, amiga, ¿estás consciente que te está engañando? ¿Qué está tratando de decir con otras palabras? Que sí se está dando cuenta. Exactamente. El darse cuenta cuando hablamos de darnos cuenta, determinamos aspectos, tres aspectos interesantes. Ok, ¿ya viste lo que hizo? ¿Ya interpretaste lo que hizo? ¿Qué significa eso que interpretaste? ¿Que te quiere o que no te quiere? Entonces, en este sentido, es en donde trabajamos el aspecto de la construcción de la conciencia en base al aspecto subjetivo. Porque a lo mejor para mí lo que el otro haga puede ser interpretado como un acto de infidelidad. Pero es lo que muchas veces vamos a conllevar el concepto de es mi percepción de las cosas o mi sensopercepción o mi pensamiento va a condicionar la forma en que yo vea las cosas. Por ejemplo, veo el vaso medio lleno o medio vacío. Eso va a determinar este aspecto de la construcción de la conciencia. ¿Por qué fue una necesidad la construcción de la conciencia de tipo objetivo? Porque no solamente antiguamente, antes del desarrollo de lo que el tema de la conciencia, cada quien consideraba que era moral, que era ético, que era correcto, cómo podía determinar si alguien te quería, si alguien no te quería. De alguna otra forma, el aspecto de la conciencia tiene que ver con aspectos convencionales y contextuales aceptados, ¿sí? Si de alguna otra forma tú no conoces esos aspectos convencionales a través de la cognición, tú no lo sabes interpretar, pues obviamente no sabes o no puedes interpretar que a lo mejor estás en una situación equivocada o en una situación o en una mala situación. A veces hay personas que dicen, es que a veces podemos ver que una persona, ver una pareja que llevan una relación disfuncional y dicen, es que sí nos queremos, ¿sí? Y muchas veces los amigos y dicen, pero es que no te das cuenta de que realmente no funcionan bien como pareja, de que se pelean mucho. Acá es en donde muchas veces tratamos de determinar cómo lo convencionalmente aceptado que debería de ser de acuerdo a la perspectiva social como normal o como esperado que una pareja tenga problemas. Pero muchas veces, a veces alguien ha dicho, por ejemplo, en una relación de pareja es normal que haya celos.
¿Alguna vez han escuchado ese término? Sí. Sí, maestro. Ok, ¿y ustedes qué piensan de eso? Pues es que en una relación siempre va a haber de todo. Lo que pasa que simplemente es llevarla bien y saber qué llevar y qué no llevar. Muy bien, excelente. Entonces, muchas veces, por ejemplo, a veces hay ciertas cuestiones sociales que se dan en la realidad que la sociedad lo acepta como normal, pero si no profundizamos sobre esos hechos, podemos normalizar lo patológico, o lo equivocado, o lo errado, o lo anormal. Muchas veces explico más que nada, los celos pueden ser de dos formas. Los celos pueden evidenciar, por ejemplo, una manifestación inconsciente de inseguridad en cuanto a mi relación, o unas, ese es en un sentido, o en un aspecto de ver al otro como mi propiedad. En este sentido, antiguamente, en estos arquetipos de que si alguien intenta seducir a mi pareja, me la va a robar, y no veo a mi pareja como si fuera un individuo, sino como lo veo como mi propiedad, y veo que el acto de seducir es el acto como de tratarme de robarme algo. Por ejemplo, ¿cuántos a ustedes les gusta que les roben algo? A nadie, ¿verdad? Bueno, bueno, no sé si a alguien de acá le gusta que le roben, pero la idea es esta. A nivel social dicen, es que es malo que te dejes que te roben. De ahí viene el término, oye, como que te está tratando de robar a la pareja, como que te lo está sonsacando, te lo está engatusando, por así decirlo. O por el otro dicen, no, pues es que, por ejemplo, o cuando de repente haces muchas preguntas por celos o por aspectos celotípicos y manifiestas en un aspecto tu inseguridad en cuanto a tu papel o rol como pareja, ¿sí? Lo interesante acá es cómo nuestra cultura occidental concibe muchas veces o construye el aspecto de los celos como algo que se da en la sociedad, pues hay que normalizarlo, y no siempre es sano, ¿sí? Lo interesante acá es determinar la naturaleza del tipo de celos, si es por inseguridad o es por alguna cuestión de tipo posesivo. Muchas veces vamos a tener celos de tipo posesivo, que son los peligrosos, en donde si no es mío no es de nadie, o tratar de defender el orgullo, como algunos varones no tratan de, a través de el hecho de decir es mía, no voy a dejar que otro me la quite. En este sentido está defendiendo pues su sentido de orgullo, pero son fenómenos que a veces hay que evaluar en su debido contexto. En este sentido, que tenemos que estar trabajando es siempre en este sentido de la conciencia y de lo que sucede, es acudir a la necesidad del concepto como digno de una atención particular. ¿Cómo voy a evaluar la conciencia como un concepto digno de atención particular? A que yo vea lo que se da, pero de acuerdo a sus características. Yo puedo determinar, por ejemplo, el tipo de conciencia de lo que me está pasando en base a saber, por ejemplo, qué es lo que causa en mí específicamente ese tipo de reacción o ese tipo de fenómeno. Por ejemplo, que les hablo de los celos. Si son celos porque veo a mi pareja como una posesión o una conquista, o veo
a mi pareja de alguna otra forma que alguien le está hablando y ahí veo el peligro de alguna otra forma de que yo me sienta inseguro, me sienta inferior y manifieste a través de cierta manipulación pasiva o agresiva el hecho de que el otro se dé cuenta de que la necesito o lo necesito. Y de ahí es en donde se determinan ciertos aspectos para determinar si los celos son fundados o son infundados. Si eso tiene que determinar con cuestiones que realmente son parte de la realidad, porque a lo mejor el otro sí está tratando de engañarme, o a lo mejor simplemente son mis ideas y mis delirios por mi propia inseguridad o por el hecho de que veo al otro como que no quiero que nadie toque lo que es mío. ¿Sí? Allá es lo que permite saber trabajar y a veces decir, bueno, es que yo sé, ahora sé por qué soy celoso y cuál es la naturaleza dependiendo de las características de los tipos de celo que estoy experimentando. Normalmente esta aproximación histórica de la conciencia empezamos desde el aspecto de la antigua Grecia, cómo empezaron a ver. Es no simplemente decir, bueno, es que te enojaste. Los antiguos griegos filósofos decían, bueno, pero ¿qué hizo que tú te llevaras a enojar? ¿Cuál fue la naturaleza fenomenológica? A ver, platícame el sentido, platícame el contexto, porque muchas veces es que me molestó eso. Y a veces los filósofos profundizaban mucho antiguamente, que eran el arquetipo de los antiguos psicólogos, eran los filósofos, profundizaban en estas cuestiones, a ver qué es lo que está pasando en la realidad, por qué las personas son violentas, algunas personas son más pasivas, por qué algunas personas son más dependientes y algunas personas parece que son más independientes que otras. Esa naturaleza, en base a eso, ¿cómo determinamos que una persona es independiente? ¿Por qué algunas personas son dependientes? ¿Por qué algunas personas son más inseguras y otras personas son más agresivas que otras? Y allá se determina por la naturaleza misma la atención particular que va a tener la conciencia. El aspecto es estar consciente de lo que sucede en el otro y lo que sucede en mí. Dice, uno de los autores premodernos anterior a Descartes, dice, se acercaba a él, era de manera secundaria y periférica. Dice, pues, lo interesante es que daba por descontado que la conciencia en este aspecto de Descartes, o el sujeto tiene acceso al conocimiento del mundo o de la realidad, tanto en autores idealistas como realistas. Lo interesante es que Descartes, de alguna otra forma, recordemos que si algún momento han escuchado las teorías de Descartes, él manejaba mucho el concepto de la duda razonable. Sí, alguna vez sí habían estado en relación con este término de la duda razonable. No, maestro. Bien, bueno, les voy a hablar rápidamente con respecto a este término de la duda razonable. El término de la duda razonable nos habla de un concepto básico o una premisa general básica. Yo puedo dudar de todo menos que dudo. Y el hecho que dudo significa que pienso. Y si pienso, existo. Punto. Eso es todo lo que nos habla desde el aspecto filosófico de Descartes. Empieza con una premisa. Y la primera premisa es yo puedo dudar de todo. Empiezo en ese punto. Pero de lo que no, pero es pero de lo que estoy seguro es que dudo. Y si dudo, pienso. Y si pienso, existo. Y por lo tanto, y si existo,
entonces de allí el hecho de que yo tenga una duda significa que estoy pensando, y si estoy dudando, pues simplemente estoy haciendo la acción o el fenómeno de dudar. Esa es la evidencia máxima de la realidad. Recordemos que en este aspecto Descartes era el puente entre lo que era el idealismo y el realismo. De alguna otra forma era como el puente, porque normalmente Descartes siempre peleaba la idea de que la realidad es una construcción o es una cuestión discutible, pero lo único que nosotros podemos tener certeza es de que podemos reflexionar sobre la realidad misma o dudar sobre ella. Y eso es lo que nos lleva a ciertos cuestionamientos sobre la realidad para buscar lo que son las premisas fundamentales de la misma. En este sentido, determinar la naturaleza de las cosas. ¿Qué quiere decir todo esto? La duda razonable nos lleva a decir que de hecho que tú dudes estás pensando, y si estás pensando, pues estás en este plano existencial funcionando. Si tú no dudas de nada y todo lo aceptas como tal, simplemente eres un ente, eres un cuerpo con un alma, pero desde la perspectiva de Descartes no tienes espíritu, no tienes una esencia, que era mucho de lo que se discutía con respecto a Platón, de que Platón antiguamente decía que el alma tenía aspectos de lo que es el pensamiento, el alma y el espíritu. Pero en este aspecto lo que Descartes maneja de acuerdo a su duda razonable es definir que si tú no eres capaz de dudar o cuestionar tu realidad o las cuestiones propias de lo que tú crees, pues realmente no estás pensando. Y si no estás pensando, ¿cómo sabes que no eres un ente que nada más existe, que estás ocupando un lugar en este espacio? Eres uno más. Lo interesante acá y lo que le preocupaba a Descartes es que fuera como una marioneta. En algún momento, por ejemplo, yo les recomiendo que vean la primera película de Matrix para poder entender prácticamente esta situación del contexto, eh, el contexto fenomenológico, el contexto psicológico o filosófico de Descartes, de que según la película de Matrix, lo que plantean es que las personas que son parte del sistema, ¿qué tanto son parte del sistema y son simplemente algoritmos? Pero las personas que están contra el sistema desde el punto de vista intelectual son los que realmente existen en la realidad y no eres un simple algoritmo creado por el sistema. Y esa es la discusión filosófica de Descartes. Sin embargo, el problema que vamos a tener con Descartes es que te lleva para todos lados, pero no te lleva a un aspecto concreto de la realidad, como que te mantiene en el aire, pero nunca podemos aterrizar muchas cosas. La, el aspecto rescatable de Descartes es que nos lleva a poder reflexionar y pensar sobre todo. Bien, a ver, nos quedan, todavía nos quedan minutos. A ver, antes de terminar esta primera sesión, algún comentario, alguna duda con respecto a esta primera aproximación con respecto a Descartes. ¿O sí quedó claro? ¿O alguien tiene alguna duda? Por mi parte, todo bien, maestro. Bien. Ok. Bien, recuerden de que son válidos todas sus dudas y sus comentarios. Bien. Otra de las aproximaciones históricas que tenemos con respecto al aspecto de la psicología, a la intencionalidad fenomenológica, la tenemos nosotros ya en el siglo XX,
por algunos estudios de intencionalidad que intentan alejarse de un cierto mentalismo o dualismo que podría considerar aquello que se conoce es que está en la mente en vez de la realidad misma. Dice, acudir a la intencionalidad puede evitar el mentalismo, al considerar que el conocimiento constante en relación entre la mente y lo conocido y no una duplicación de las cosas. En este sentido, ¿qué es lo que nos interesa tratar de definir? Por ejemplo, el problema que tenemos con el simple mentalismo de que la realidad está en la mente de las personas es un aspecto relativista, ¿sí? En el cual simplemente lo manejamos. Es que es tu percepción de las cosas y hasta ahí lo dejamos. Por ejemplo, es que así tú concibes el amor pero mi forma de construir el amor es esta. Desde el aspecto fenomenológico, ¿qué es lo que tenemos que tener? Tener no solamente aspectos relativos, porque el mentalismo determina que la realidad de cada individuo debe de ser respetable. Sin embargo, ¿qué pasa si la mentalidad de una persona tiene paradigmas o tiene premisas equivocadas? Entonces el hecho de decir, bueno, tú vives en tu mentira, tú vives esto, ese es tu problema. El problema es cuando esa persona, por ejemplo, es un político, a lo mejor esa persona es un médico, es un profesionista que, por ejemplo, que trabaja en enseñanza. Allá ese es donde está el problema, porque no puedes decir, bueno, pues es que todos tienen libertad de expresión. Sí, es como el hecho de que la famosa libertad de expresión. Pero así como existe lo que es el argumento, debe de existir el contraargumento. Y en el contraargumento que tú puedes establecer con una persona, como cuando realizas un debate, y en algún momento vamos a hacer esta dinámica de hacer algún debate entre ustedes, lo interesante va a ser si ustedes pueden debatir o no, porque no es simplemente respetar lo que dice el compañero, porque hay un punto que una vez alguien me preguntó, y me preguntaron, oye, tú puedes, de repente una dinámica en algún momento, cuando estaba en las, nada más déjenme ver ahorita cuánto tiempo tengo. Ya me quedan 5 minutos. Bueno, en menos tiempo se lo comento. Una vez cuando yo estaba en la carrera, hicimos una dinámica entre diferentes temas de discusión de género. Y yo me acuerdo que la mayoría del grupo por ejemplo, había una pregunta que hicieron, por ejemplo, con respecto a la perspectiva de género o identidad de género, había 3 tipos de respuesta. Era la acepto y la respeto, no la acepto y no la respeto, y y la acepto pero no la respeto. Y muchas veces todos se iban a, pues la acepto y la respeto. Y muchas veces, por ejemplo, yo en lo personal, como soy contrasistema, me puse en el que decía la acepto pero no la respeto pero no la acepto. Esa era la sesión. La acepto pero no la respeto. Y me decían, pero ¿por qué? Y todos se iban a poner contra mí. Y yo digo, yo puedo aceptar tu realidad, pero eso no significa que yo vaya a adecuarme a tu realidad, porque a lo mejor desde mi perspectiva particular tú estás en un error y yo no voy desde el punto de vista objetivo
a avalar algo en lo cual tú estás en un error. ¿Sí me explico? Muchas veces allá es en donde nosotros podemos tener mucho cuidado. El psicólogo tiene que tener un criterio básico para no caer en el error del relativismo y el mentalismo. Y eso es un peligro de no dejarse llevar por las modas. Bueno, vamos a terminar esta sesión para poder entrar a la última media hora. ¿Sale? Bien. Bien. Con respecto a lo que estaba hablando con este tema, voy a compartirlo y quiero preguntarles algo que me parece muy pertinente cuando estamos hablando de este tema. En este aspecto sabemos que la primera aproximación histórica dice: el concepto es compatible con diversas posturas, escuelas, métodos, etcétera, como la fenomenología, la filosofía analítica, la metafísica, el naturalismo biológico, etcétera. En este sentido, lo interesante aquí, para aceptar un aspecto de la realidad, no solamente se basa en el simple mentalismo. El mentalismo es como, por ejemplo, lo que llamaríamos, y tenemos que decirlo con sus letras, se llaman ideologías. ¿Sí? ¿Qué entienden ustedes por el término ideología? ¿Qué término, profe? Ideología. ¿Qué entienden ustedes? Ideología. Ideología. Es Pues como podría concepto de ser. idea. Conjunto de ideas, muy bien. ¿Alguien más? El conjunto de pensamientos y creencias que vamos forjando a través de nuestra vida. Muy bien, excelente. Creo que esa es una definición un poquito más puntual o un poquito más conceptualizada. Muy bien, perfectamente, así es. Lo interesante es que el mentalismo produce ideologías. Pero ¿qué creen con respecto a lo que es desde el aspecto de el fenomenología de intencionalidad? Dice, bueno, está bien que pienses eso. Bueno, pero ¿en qué te basas? Y ahí es en donde es el aspecto ecléctico y la transversalidad de otras disciplinas del estudio de la misma realidad.
Por eso hablamos en el aspecto del estudio de la intencionalidad, por ejemplo, del aspecto de la fenomenología, la filosofía analítica, la metafísica, el estudio del naturalismo biológico, etcétera, y otras posibles disciplinas o ciencias que estudien el mismo fenómeno. Acá lo interesante acá es no solamente decir, pues es que un grupo de personas dicen que creen en esto y ya con eso lo vamos a aceptar como realidad. Eso es el problema, que a principios del siglo XX se estaba combatiendo el simple mentalismo, porque el problema es que muchas ideologías tienen esta concepción de tipo cartesiana, de que todo es relativo a cada persona, y definitivamente es un gran problema, porque si cada persona piensa que su realidad es la correcta, pero no está fundamentada y solamente está aceptada porque así la sociedad lo cree, pero no tiene fundamentos por lo mismo, es un simple línea filosófica de tipo mentalista, pero no fenomenológica. ¿Sí? Por eso normalmente lo que trata del aspecto fenomenológico es abocar al hecho de estudiar la naturaleza de las cosas para poder construir una realidad. Tengo que hacer la comparación y la construcción en base a las diferentes perspectivas teóricas de otras disciplinas. Para incluso, por ejemplo, cómo concebimos el estar enamorado. ¿Sí? No basta con la simple experiencia mentalista de una persona, tengo que ver los aspectos psicobiológicos, los aspectos de conducta, de pensamiento, la neuropsicología, la filosofía, la epistemología, etcétera. ¿Sí? En este aspecto, eso es a donde yo lleva el aspecto de lo que es la intencionalidad. La intencionalidad, como les había dicho, empezó y se encontraba y se encuentra en breves tangenciales referencias a ella en filósofos antiguos, en los que este término latino se usa sobre todo para el estudio de la voluntad. ¿Se acuerdan que habíamos hablado acerca del tema de la voluntad? El problema aquí vean, desde la edad antigua con los griegos, se evaluaba el aspecto del estudio de la voluntad. Dice, y que normalmente los griegos empezaron a estudiarla, pero este tema que tiene sus raíces en la filosofía griega, llegó a su influencia en la Europa medieval. Como muchos otros temas, a través de los pensadores árabes, también se encuentran en cierto interés por la intencionalidad en el neoplatonismo. En este sentido, cuando hablan en el neoplatonismo, son cuando en el Renacimiento, en este aspecto, lo que llamaríamos en la Europa medieval, hubo como un regreso a la discusión y el análisis de las teorías de la edad antigua de la filosofía y la epistemología griega con respecto a la naturaleza de la intencionalidad de las personas, que en este aspecto, por ejemplo, ¿y por qué se llegó al neoplatonismo? El neoplatonismo es como tomar lo que son los fundamentos teóricos estipulados por Platón y sus enseñanzas, y cómo estas enseñanzas pueden ser aplicadas en este aspecto, en este momento del contexto histórico del Renacimiento. Y en el neoplatonismo es adaptar y ver la realidad de la Europa medieval, pero ahora con la perspectiva de la naturaleza, de que las personas hicieron o realizaron tales hechos porque así son o así es su naturaleza, o porque hubo una condición particular que los llevó a actuar de determinada forma. En el neoplatonismo determinaba dos aspectos, que la mayoría de las personas, de acuerdo al estudio de la intencionalidad, definía de que las personas o son racionales
o son irracionales. Los racionales determinaban que la mayoría de las personas que son racionales se dejaban llevar por el alma, en este sentido por la mente, que normalmente estas personas eran de características más frías, más calculadoras al momento de realizar o llevar su vida. Y otras personas que eran más irracionales o más impulsivas, por así decirlo, eran porque la mayoría de las veces, casi la mayoría de su conducta estaba determinada por cuestiones propias de la influencia del cuerpo sobre sus acciones. De allí es el aspecto que muchas veces, por ejemplo, en este sentido, en el aspecto de la intencionalidad se definía como cierta predisposición, por ejemplo, en ciertas personas para dejarse llevar por sus pasiones, y otras eran muy dubitativas o inseguras al momento de tomar decisiones porque pensaban mucho antes, mucho las cosas para hacerlas. Y a veces ese es el fenómeno, porque hay personas que eran tan inseguras para tomar decisiones y hay personas que tomaban muchas veces decisiones al calor de la situación. Y de allí es en donde surgió el neoplatonismo con respecto a la intencionalidad, a la naturaleza propia de, por ejemplo, de que algunos daban mayor peso al análisis y discusión de las diferentes pros y contras de la realidad para tomar una decisión, y no tomaban al fin y al cabo una decisión, y otros simplemente como que apagaban esa parte de la racionalidad y de acuerdo a las circunstancias que vivían, a esas reaccionaban. Y esa era la perspectiva antigua del neoplatonismo. Ahora, conforme fueron avanzando, por ejemplo, la intencionalidad en la Edad Antigua, por ejemplo, empezó lo que es el estudio, por ejemplo, con Agustín de Hipona. Y en este aspecto, él habló con respecto al tema de la intencionalidad en su libro de lo que era la dimensión del alma, porque era un poquito más, todavía teníamos un aspecto con Agustín de Hipona con respecto a las teorías neoidealistas. Seguía todavía la línea neoplatónica en el que le daba mayor importancia al alma que al cuerpo, y que el cuerpo normalmente desde el aspecto de la visión de Agustín Hipona definía que el alma era la que dirigía el cuerpo y que la mayoría de las decisiones que nosotros tomamos estaban determinadas por la naturaleza propia de nuestra alma y que el cuerpo simplemente respondía como el vehículo para realizar dichas acciones. Y en ese aspecto Agustín de Hipona utiliza una fórmula similar a la que siglos más tarde usaría Brentano para definir la intencionalidad. En este aspecto, para encontrar la definición de sensación, pone dentro de un diálogo en boca de Bodio frases como la siguiente: si me preguntas qué experimenta tal persona, el que desea, el deseo, el que me teme, el miedo, el que goza, el gozo. De alguna otra forma, estas frases filosóficas que parecen un poquito trilladas, por ejemplo, tengo que determinar, ¿y qué significan estas frases en este aspecto de que cita a San Agustín de Hipona, Evodio? Cuando dice, si me preguntas qué experimenta, el que desea, el deseo. ¿Qué desea una persona? Su objeto de deseo. ¿Qué es lo que la persona teme? La naturaleza en este aspecto. ¿Qué es lo que teme las personas en este aspecto? El sentimiento. ¿Qué es lo que teme? Experimentar el miedo. ¿Quién es el que goza? El que ha construido el gozo. En este aspecto, el placer, por así decirlo. ¿Cómo se traduce
palabras que podamos entender. Estas frases se traduce de esta forma. Por ejemplo, yo no puedo saber definir que una persona desea algo si no tiene un objeto de deseo, si no tiene una condición de, de objeto de deseo y naturaleza para desearlo o anhelarlo. Yo no tengo, yo no puedo construir en mí que yo tengo temor si yo no he construido qué es el miedo y cómo se manifiesta el miedo en mí. Y lo mismo sucede con respecto al placer o al gozo. Yo no puedo saber si estoy alegre o si estoy gozoso o si estoy jubiloso si yo no defino en mí qué es estar gozoso y qué es estar jubiloso. En este aspecto tengo que construir el aspecto cognitivo y cognoscitivo de la manifestación que hay en mí. Dice, para definir esta realidad, Agustín no utiliza el término latino correspondiente a intencionalidad, que reserva para los actos de la voluntad. En este sentido, lo que trata es definir todo. Por ejemplo, en este aspecto, ¿qué significa? Que Agustín Hipona no veía, no le interesaba el acto, le interesaba lo que llevaba a la persona a tener ese acto. Ese era su objeto de estudio. Lo interesante filosófico de Agustín Hipona decía, por ejemplo, ¿qué provocó este hecho? Esa era como su pregunta inicial. ¿Qué fue el disparador? ¿Qué fue lo que llevó a que una persona desarrollara esto? Eso es lo más importante. No es la conducta en sí lo que le interesaba a Agustín Hipona. Era lo que provocaba esa conducta, la naturaleza que llevaba a esa persona a presentar dicha conducta o dicha reacción, era lo que estaba investigando en este aspecto teórico. ¿Sí? Avanzando con respecto a eso después, con respecto a la intencionalidad, llegamos a la Edad Media. Tenemos nosotros, por ejemplo, el filósofo árabe Avicena, dice, nos proporciona una consideración sobre lo mostrado a la conciencia como tema específico de estudio. En este aspecto, Avicena empezó a estudiar un poco esta naturaleza propia de lo que es la conciencia, dice, y se trata del ejemplo del hombre volante, que está suspendido en el aire, que no recibe sensaciones de ningún tipo. En este aspecto, ¿qué tipo de pensamientos, si es que los tiene, se dan en este hombre volante? Se pregunta Avicena. Simplemente, y no obstante dice, no postula el conocimiento como relación o contenido intencional. En este sentido, ¿cuál es la postura con respecto al tema de la intencionalidad? Por ejemplo, para que yo pueda tener, desde el punto de vista de Avicena, el pensamiento o una acción, más que nada las acciones, tengo que determinar, por ejemplo, como que empezar a descartar qué pasa cuando una persona está desprovista de causas, de condiciones, y aún así realiza cierto tipo de acciones. En este aspecto, por eso determinaba de que descartaba, de no postulaba el conocimiento como relación o contenido intencional, sino como de alguna otra forma un aspecto disparador si se daban estas condiciones. ¿Sí? En este sentido, por eso dice qué tipo de pensamientos, si es que los tiene, se dan en el hombre volante. ¿Qué pasa con la persona que está suspendida en el aire? ¿Qué es lo que pasa cuando no hay ningún estímulo y aún así los tiene? ¿Y por qué los tiene? ¿Sí? Entonces es donde se hace la pregunta de acuerdo a ¿por qué traigo la consideración de este pensador o filósofo Avicena?
La, esta consideración de este pensador que estuvo entre 1980 a 1037 tiene una perspectiva más contemporánea ahora cuando hablamos acerca de las personas, por ejemplo, las personas infieles, ¿nacen o se hacen? Como ciertas, y es cuando ciertas discusiones de que si decimos que se hacen infieles o son formados como personas infieles o una tendencia de infidelidad, tenemos que ver qué pasa cuando se dieron todas las circunstancias, por ejemplo, en un hogar donde se valoraba la fidelidad, donde creció, donde es la familia nadie había cometido un acto de infidelidad, donde normalmente su burbuja de cristal siempre lo había tenido, que siguiera las reglas, que se siguiera normas. ¿Qué pasa con esta persona que aún con esta formación, aún así tiene pensamientos de ser infiel? Entonces, aquí es en donde determina, por ejemplo, ¿es una configuración particular del sujeto o es una falla del sistema? ¿O qué es lo que sucede para que una persona que ha sido cuidado aún así presente una conducta o un tipo de pensamiento fuera de lo esperado o fuera de lo programado o estipulado? Ahí es en donde hablamos acerca de, por ejemplo, por qué algunas personas, por ejemplo, a veces vienen de muchas familias que han sido eh, de padres, abuelos y tatarabuelos, de que han estado juntos toda su vida y de pronto, ¡pum!, llega una generación en la cual hubo una infidelidad, hubo un divorcio. ¿Qué sucede? ¿Por qué está determinado este tipo de naturaleza? Si supuestamente lo lógico sería que si vienes de una línea de familias fieles, pues tú deberías de ser una persona fiel. Y ahí es en donde determina la contradicción de cómo ciertas naturalezas no pueden ser explicadas solo por el razonamiento lógico y probabilístico, de que es probable de que si tú naces en una familia de gente con valores, pues tú tengas también los mismos valores. Hay una gran probabilidad, pero no puede ser totalmente exacto con respecto a este tema. Y es lo que discutía Avicena cuando muchas veces tenemos que estar evaluando todos estos aspectos y de allí determinamos, por ejemplo, lo que en algún momento llegamos a lo que es Tomás de Aquino, ¿sí? Y cómo de alguna otra forma Tomás de Aquino va a estar discutiendo este tipo de cuestiones, sobre todo la intencionalidad del conocimiento desde los diferentes puntos de vista, como lo que llamaríamos en algún momento, según Tomás de Aquino, es nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con que se mira. Bueno, esa es una frase que le debemos de alguna otra forma a la influencia o la interpretación de Tomás de Aquino con respecto a que yo puedo ver lo mismo o interpretar lo mismo, pero dependiendo ontológicamente de qué es lo que conozca el hombre, es lo que va a ser su naturaleza intencional. Por ejemplo, si yo me dejo llevar o tradicionalmente me dejo de llevar siempre por rumores y en base a rumores actúo, entonces eso va a definir mi naturaleza, de mi intencionalidad, que soy susceptible a responder rápidamente a los rumores. Pero si de alguna otra forma mi naturaleza, mi perspectiva me ha llevado a que sea mucho más crítico, mucho más minucioso con respecto a lo que estoy observando o estudiando y no me deje llevar por la primera impresión, a lo mejor eso determine mi forma de actuar.
En este sentido es como una respuesta a Avicena, en el cual trata de responder esa incógnita en cuanto por qué ciertas personas que están viendo lo mismo físicamente interpretan cosas totalmente diferentes. Porque según desde esta perspectiva, hay algunas personas que se dejan llevar por la primera impresión y esa es su realidad, pero otras como que lo estudian más minuciosamente antes de tomar una decisión o tomar una opinión o un pensamiento particular, y eso define propio la manera en que actúan. Y eso trata de explicar cómo unas personas en este sentido pueden ser más impulsivas y otras un poco más más frías y calculadoras para actuar, como que parece que no actúan, pero como que estudian más las situaciones o son más inseguras cuando tienen demasiada información. Eso va a determinar mucho de la naturaleza propia. La intencionalidad la tenemos que entender de acuerdo a la naturaleza de la voluntad del sujeto. Hasta este momento, ¿algún comentario, alguna duda? No, maestro. No, ¿Seguros? Ninguna, maestro. Recuerden que se vale preguntar. ¿Sí? Se vale preguntar. Bien. Entonces, debemos de estar terminando de ver oficialmente este tema. Es de lo que es la teoría de Franz Brentano. Ya estamos terminando. La teoría de la intencionalidad de la conciencia, la próxima clase. Y eh, obviamente es Natalia, ya tiene listo tu tema, ¿verdad? Ya, maestro. Perfecto, excelente. ¿Me vas a aguantar, por ejemplo, un poquito más? Porque quiero dejarles después de este tema, les voy a dejar una